Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo. En primer lugar, nos debo que dar las palabras tanto a Ramón como a Luis. Pues bueno, lo primero me gustaría agradecer a la Asociación Española de Pintores y Escultores, una asociación que lleva 115 años, considerada es también declarada como de interés cultural, pues que ha permitido que otra de las ilusiones que yo tenía, que era recuperar este Toledo de la cultura, de la ciencia, de la leyenda, de la historia. La pintura también es parte de Toledo, me voy a separar un poquito más. La pintura es parte de Toledo. Tenemos un ejemplo con el Greco, que se enamoró de Toledo, y tenemos sus cuadros fantásticos y que han pasado a la historia. Y les propuse a la EPE que si era posible, que dos grandes pintores reconocidos, ambos tienen más de 200 premios nacionales, que se pudieran recrear algo de Toledo. Así nace lo que habéis visto fuera todos, la calle Mística y la calle Salomón, en la mesa Salomón. Y por eso quiero agradecer tanto a Ramón como a Luis que hayan contribuido a que Toledo y vuestra obra quede marcada para siempre aquí en esta ciudad. Así que muchísimas gracias. Muy bien, pues presentamos a los ponentes. En primer lugar, me gustaría presentarles a Ramón Córdoba. Él desde sus inicios en el mundo del arte ha demostrado ser un pintor excepcional. Comenzando a explorar la técnica del óleo a una edad muy temprana, a los 6 ya tenía una notable habilidad y con eso, a los 11 años, ganó un prestigioso concurso de pintura en Chambey, que marcó el inicio de su carrera profesional. Ha trabajado en varios talleres, desarrollando su estilo personal y un estilo único. Ha trabajado también, tras una pausa de 7 años, volvió a la escena artística alrededor del 28 y desde entonces ha acumulado más de 450 premios a lo largo de su trayectoria. Su obra ha sido reconocida a nivel nacional e internacional, siendo parte de exposiciones notables y ganador de un prestigioso certamen en el Parque del Buen Retiro en el año 2009, donde participaron más de 1.500 artistas españoles e internacionales. En 2004, una de sus obras, Por la mañana, fue elegida para una retrospectiva sobre la ciudad de Madrid. Esta exposición contaba con pintores de renombre como Sorolla, Fortuny o Antonio López. También ha realizado numerosas exposiciones en España, en Miami, en Chicago, en Sydney o en Eslovaquia. A lo largo de estos años, Córdoba también ha sido jurado en numerosos certámenes con grandes artistas, al mismo tiempo que han compaginado todo esto con su pasión a través de la docencia, de la pintura por la docencia. En el caso de Luis Javier Gallán, es un reconocido artista y restaurador licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense. Desde el 96 ha trabajado en el taller de Pedro Rivas, lo que le permitió desarrollar su carrera con proyección internacional, alternando su tiempo entre Madrid y Roma. A lo largo de su carrera ha sido galardonado con múltiples becas internacionales que han reforzado su formación y su visibilidad en el mundo del arte. En el 96 recibió el premio Reina Sofía, un hito que marcó el inicio de una serie de reconocimientos que lo llevaron a formar parte de la directiva de la EPE, de la Asociación Española de Pintores y Escultores, donde fue vicepresidente durante 4 años, del 98 al 2002, y fue nombrado socio de honor en 2023. Su obra está presente en importantes colecciones como la Biblioteca Nacional o el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ha obtenido un centenar de importantes premios nacionales y ha realizado más de 40 exposiciones individuales en diferentes países, así como ha participado en más de 450 exposiciones colectivas a nivel nacional e internacional. Así que ahora, con la mesa de Salomón y la calle Mística, Ramón Córdoba y Luis Javier Gallán nos van a ayudar a descubrir que la pintura no solo decora, sino que también narra historias profundas. Así que vamos a disfrutar de su arte. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. Primero quería comentaros que cuando Luis Débora, nuestro presidente de la Asociación de Pintores y Escultores, Gabriel Astudillo, me propuso participar en este congreso y me dijo que tenía que pintar un cuadro sobre la mesa de Salomón, tenía una breve idea de lo que era, pero no sabía si tirarlo a toalla antes de empezar.
pero a raíz de una serie de reuniones que tuvimos en Toledo con Iñaki y Carmona, me abrieron los ojos, me empezaron a dar pistas donde podía investigar. Y la verdad es que engancha, y el resultado ha sido la obra que vais a ver ahora. He intentado jugar con toda la simbología que he encontrado para recrear la historia de la mesa. Realmente es que no hay ningún dibujo fiel a lo que podría ser. Hay un par de grabados del siglo XVI, como la mesa de los panes de la proposición, pero que no es muy fiel a la realidad. Entonces eso me ha permitido tener una libertad a la hora de desarrollar la obra. Os voy explicando los símbolos para que podáis entender más el sentido que tiene este cuadro. Mira, enfócame aquí arriba. ¿Puedes? Sí, justo arriba de las dos. Todo el inicio del cuadro me planteé que para que cogiera el protagonismo la mesa, pinché una chincheta encima de la torre del templo de Salomón, que es lo que está representado. Sí, ahí. Y ahí he mantenido el agujero. Si mañana o esta tarde ahora salís, veréis que hay un pequeño agujero que es donde tenía la chincheta con una cuerda, porque el punto de fuga de toda la obra está ahí. Es una interpretación de lo que era el templo de Salomón. Es una interpretación de lo que hay debajo de lo que era el templo de Salomón, y la parte más sagrada era el edificio que había en el segundo patio, el Santo Santorum, que era donde albergaba la mesa, la arca de la alianza, el candelabro de los 7 brazos, los utensilios que utilizaban para hacer ese rito un tanto mágico para demostrar que el pueblo de Israel era el pueblo elegido y se unía con Dios. Luego están representados los dos reyes que están en relación con la mesa, el rey David, que es el que está en ese lado, y luego al otro lado está el rey Salomón. El rey David era un rey guerrero, por eso le he representado, siempre se le suele representar con el arpa, porque era un rey que le enamoró de la música y de la poesía, y por eso tiene la corona real, el manto real, pues era un rey guerrero y para que tuviera más profundidad. Y en cambio a Salomón le he dibujado con una túnica como si fuera un filósofo, porque era un rey sabio, un rey, era un hombre de Dios y un enamorado de la astronomía, y he querido que haya ese contraste entre el rey guerrero y el rey sabio. El rey David no pudo construir el templo porque tenía manchada entre las manos de sangre por las continuas batallas y guerras que había tenido. Entonces le dice a su hijo que construya el templo, que es lo que veis aquí. Es una recreación de lo que podía ser el templo. Lo que he hecho es, para que sea mejor la parte más sagrada, he sacado lo que es el edificio que hay en el segundo patio, el Santo Santorum, donde estaban todos estos elementos sagrados, para que lo podáis ver. Era un edificio que tiene unas dimensiones, que no tenía ventanas, que es lo que podéis ver. Luego, lo que he estado más o menos investigando es que no te concretan, te hablan de la mesa de Salomón, pero te hablan también de la mesa del espejo, de la mesa de los panes de proposición, te habla de que era una tabla. En resumen, era una mesa donde estaba escrito a base de, encriptada a base de una serie de símbolos y de letras en hebreo, el verdadero nombre de Dios. Entonces, si uno era capaz de descubrir y encontrar el verdadero nombre de Dios, eso te daba acceso a una sabiduría, un conocimiento universal que había escondido, había el rey Salomón. Entonces, por eso era un símbolo no solamente sagrado y religioso, sino un símbolo de poder. Y las distintas culturas habían intentado buscar, porque era un símbolo de poder, lo que hay dibujado encima de la mesa, he intentado que sea lo más fiel posible a los textos que he encontrado. En el Éxodo 25 te habla de la mesa que tenía unas medidas determinadas.
a mí la verdad es que me toma la libertad, he jugado con el cuadrado y con el círculo. Pero el círculo es símbolo de Dios porque no tiene principio ni fin, y el cuadrado es un símbolo de la razón del hombre. En el Éxodo te describe que medía unos 90 centímetros por 40 y tantos centímetros por 60 y tantos de alto. Era una mesa más bien rectangular. Por el formato de la mesa se nota que era una mesa para hacer rituales, que no era una mesa que tenía otra función que esa. Claro, te hablaban de la mesa del espejo porque a raíz de ese ritual o esa magia conseguías ver el presente, el pasado y el futuro. Y por eso en la parte de arriba, si os fijáis, con pan de plata, he querido hacer un espejo como lo que se refleja lo que hay en la mesa. El dibujo que hay en la mesa está sacado de... el barón de Blasco se reunía con 12 personas, que está hablando en 1900 en Arjona. Tiene como una capilla subterránea donde este grupo de 12 personas tenía una mesa en mármol y tenía este mismo dibujo. Dicen que era lo más parecido que podía tener en la mesa. Lo difícil era saber interpretarlo. Si os fijáis, juega con el cuadrado, con los círculos, y hoy día se conserva en el ayuntamiento de Jaén. Luego, si os fijáis en Salomón, el rey Salomón está sentado sobre una roca. La roca simboliza en lo que era el templo de Salomón, que quedan 4 restos, entre ellos el muro de las lamentaciones. Hay una pequeña capilla, santuario, donde alberga una roca. Y esa roca es la roca fundacional donde dicen que Abraham, que se sacrificara a su hijo, y Mahoma, cuando sube a los cielos, dice que sube en un caballo blanco acompañado del arcángel San Gabriel, y dicen que ahí está la huella del caballo en la roca. Pero bueno. Soy diapositiva con medidas. Vale, primero voy a explicar y luego vamos a poner en detalle un poco todo esto, porque no sé si se ve bien. En el año, la mesa se encontraba en el templo de Salomón. En el año 70 después de Cristo, se construye en el 976 a.C. y la mesa dice que se construye 7 años después, en el 960. En el año 70 después de Cristo, las tropas del general Tito saquean el templo y se llevan todos los tesoros a Roma, al templo Júpiter Capitolino, donde están hoy los museos capitolinos. Luego los llevan a los palacios imperiales. Entonces, hay un arco en los foros imperiales que se construye 10 años después del saqueo, en el 80 después de Cristo, y más o menos se puede ver en un friso que hay adornando, un arco conmemorativo que te habla de todas las batallas que ha ganado, y entre ellos hay un fragmento que es un relieve del saqueo del templo de Jerusalén, que es el friso que veis arriba. Y ahí podéis ver el candelabro de los 7 brazos, lo que un poquito a la izquierda se ve lo que se cree que es la mesa de Salomón, con las trompetas de Jericó, que eran de oro, y una serie de utensilios que utilizaban para hacer el ritual. O sea, esto da fe de que la mesa llegó a Roma. Posteriormente pasa lo mismo, llega en el 410 a Alarico, los godos, y saquean Roma y se llevan todos los tesoros. Los godos eran una tribu, un pueblo relativamente nómada. No les costaba asentarse en un sitio. Van a Carcasón, de Carcasón, a base de unos asedios de los pueblos que había alrededor, fueron bajando y llegaron a Barcelona, Medinaceli, y acabó en Toledo, que aquí sí que fue la capital del reino godo. Entonces, hay documentación que se sabe que llega aquí. ¿Dónde está enterrado? Unos que hablan de la poder, pero hay muchas teorías. Pasa luego en el 711, llega en Tarí, que está a los órdenes de Musa,
él era consciente de que existía la mesa y andaba buscando entre los diversos tesoros, andaba buscando la mesa. Encuentra una mesa, se piensa que es la mesa de Salomón. Musa, que era su jefe militar, pues entre ellos, pues por celos, hay una pequeña rivalidad, discusión. Llega a oídos del califa de Damasco y el califa dice que les traigan la mesa. Llevan la mesa a Damasco, pero esa mesa parece ser que, como que describen que estaba de oro, con piedras preciosas, con perlas, la desmontan, pero posiblemente esa no era la mesa. Esa, pues habría varias mesas. Por eso en el cuadro, si os fijáis, el protagonismo lo tiene la mesa de Salomón, que es la que tiene el pan de oro con esa, con ese sulafiado geométrico que hay encima. Pero si os fijáis, está embutida en otra mesa, que es este plano, y tiene dos patas, es un agarrar de leones que veis a los lados. Y si veis, continúa, atraviesa esta mesa de piedra y continúa bajo las dos patas, que si veis ponen 950 porque es la época del romano. Bueno, viene C, M, L, que es la fecha de la construcción en teoría de la mesa. Y la tercera mesa sería el plano donde está apoyado el templo de Jerusalén. Luego he utilizado el idioma, el hebreo, que era un idioma sagrado, los textos que acompañan a la obra, porque era un idioma sagrado para los judíos. Bueno, arriba pone el verdadero nombre de Dios, en la parte de abajo del templo de Salomón, en la mesa de Salomón, el rey, David y Salomón. Esos son los textos que hay en hebreo. Y luego las dos cabezas, tanto la de arriba como la de abajo, son dos manantiales de agua, que son como dos fuentes, porque el agua era muy importante para los judíos para purificarse. La parte de abajo, que es una cabeza de un león, el león era el símbolo de la tribu de Judá, y tanto el rey David como Salomón pertenecían a la tribu de Judá. Y el número 7, la verdad que los judíos era el símbolo de plenitud, por eso hay 7 abejas. Y es curioso porque cuando se construye el templo en el 957 antes de Cristo, y en el 950 es cuando dice que se construyó la mesa, también hay 7 años. Cuando se construye el templo, tardaron 7 años en construirlo. O sea, hay muchas coincidencias con el número 100. Y luego he quitado arriba dos querubines porque es símbolo de la sabiduría. Los querubinos alados que veis a la derecha. La caracola que hay debajo es símbolo de la comunicación entre lo terrenal y lo divino. Luego, esto hace más referencia a Toledo. En el lado es que como lo tengo que ver al revés, hay un pequeño tesoro, mira, en ese lado, que quiere representar el tesoro de Guarrazar. Es una interpretación de un tesoro gordo. Si veis ahí el crismón, que os contó ayer Iñaki Carmona, es un crismón, una cruz visigoda, también votiva, que se colga en un altar, que tiene el alfa y el omega, que es el principio y el fin. Esta referencia le he querido hacer por la importancia que tuvo cuando Darín llega a Toledo y saquea a Toledo y está buscando la mesa. Y los tesoros, claro, los reyes godos tenían dos tesoros, lo que era el tesoro real, que es lo que apareció en Santa María en torno a Porazar, cercano a Santa María de Melque, que son las coronas votivas que hoy día está en el Museo del Prológico, y algunas en el Louvre. Y el tesoro antiguo. Es curioso porque el tesoro antiguo no ha perdido nada, solo han perdido lo del tesoro real, que estos dos tesoros eran una forma, cuando nombraban al nuevo rey, era una forma de legitimizar al nuevo rey, porque era símbolo de poder. Entonces siempre ellos estaban cercanos a estos tesoros. Posiblemente, yo coincido con Iñaki Carmona, que está enterrado por esa zona, por Santa María de Melque, es una zona que está llena de pasadizos y poner una zona de minas romanas. Entonces, y es curioso porque ahora está García Montalbán, que es de la orden templaria, que siempre los templarios cuidaban todos estos tesoros sagrados.
y Santa María de Melque está muy cercano. Entonces, la verdad es que el castillo de Montalbán no sé qué protegía, porque no había nada alrededor. Y lo único que ves es Santa María de Melque. Si está enterrado por esa zona, pues entonces esta parte ajedrezada, esta parte de pétrea, claro, el tesoro estaba escondido en unos enterramientos de godos. Y entonces son pomolozas que están levantadas y aparece una serie de pasadizos, que los agujeros esos son, que un poco recordar que toda esa zona está llena de pasadizos, posiblemente pudiera estar enterrado ahí la mesa, el tesoro antiguo de los reyes godos. Luego, si veis, la mesa tiene 5 patas, bueno, las otras 2 estarían detrás de que tienen 2 carneros, en vez de 2, las otras 2 están en el otro lado y hay una quinta que está en medio. Esa quinta pata de la mesa, que está apoyado sobre el nombre de Dios, bueno, en un triángulo, quiere representar cuando Tariq entrega la mesa al califa de Damasco, arranca una pata porque él es consciente que está encriptada, hay una serie de textos que son un símbolo de poder, y para que no pudiera tener todo ese conocimiento, arranca una pata y la sustituye por otra. Entonces aquí te quería hacer una pata distinta, en teoría es igual a las otras patas para que no se diera cuenta. Y claro, al quitar parte de esa información estaba incompleta y era muy difícil. Y bueno, de todas formas, bueno, las 7 abejas, la abeja es un símbolo de orden, de poder y de obediencia. Y el 7 abejas es el número 7. Luego en la parte de arriba veis como 12 planetas. Bueno, en el cuadro cuando os sabéis fuera es que lo he ido retocando. Aquí aparecen menos planetas, pero quiero jugar con el número 12 porque eran para hacer referencia a los 12 pueblos de Israel. Además se separan, por eso en la reproducción, el grabado que hay del siglo XVI de la mesa de la proposición, que dicen que podría ser la mesa de Salomón, hay 2 columnas de 6 y 6 porque se separa el pueblo de Israel. Por eso lo de bueno, hay 12 planetas. Y yo no sé cómo andaré de tiempo, lo digo por Ramón. Así. Bueno, luego hay una estructura geométrica de triángulos. Si que pasamos a las... Venga, y veis los detalles. Luego hay una estructura geométrica. Bueno, aquí es para que podáis ver. Si os fijáis cuando salgáis fuera, aquí solo hay una caracola, pero que sé meter otra caracola más. Mira, da más hacia atrás. Porque me gusta jugar con el número 2. El número 1 estaba reservado para Dios. En cambio, el número 2 representaba al hombre, la dualidad. Entonces, si veis, hay 2 reyes. No, da más hacia atrás. Hay 2 reyes, 2 querubines, con la caracola que añadida y 2 caracolas, 2 carneros en las patas. O sea, intenta jugar con el número 2, pero representa al hombre, y el 1 representa a Dios. Y bueno, ahora si queréis vemos un poco los detalles. Lo de los carneros es porque todos los años, para demostrar que los judíos eran el pueblo elegido por Dios, pues hacían un ritual y bueno, sacrifican unos carneros, y solamente ese conocimiento para poder descifrar este jeroglífico y nombrar a Dios lo tenía el rey, bueno, en este caso Salomón, y el sumo sacerdote, por si él le pasaba algo, que esa información no se perdiera. Y entonces todos los años hacían un ritual para recordar esa unión que había entre el pueblo de Israel y Dios. Lo curioso es que en el siglo XVI, es que se me había olvidado contarlo antes, en el siglo XVI Felipe II es un poco la misma historia. Carlos V era el rey guerrero, Felipe II era el rey sabio, el rey espiritual, por eso construye el monasterio del Escorial emulando un poco al templo de Salomón. El patio de los reyes son los reyes judíos, está ahí representado Salomón, el rey David. Y luego la biblioteca es el pozo de sabiduría que tiene el monasterio. Y él se consideraba que también los españoles eran el pueblo elegido de Dios, entonces él tendría algún tipo de información, porque en el siglo XVI manda Juan de Herrera y creo que Juan de Carrión a que compren terrenos en torno a Santa María de Melque para buscar esos tesoros visigodos. Creo que intentó buscar las tumbas de los reyes godos para ver si estaba ahí escondido, pero la Inquisición tuvo un problema
Bueno, empezó a comprar terrenos en torno a Santa María de Melque, con idea de encontrar los tesoros. No encontró nada, pero es curioso que en 1858, varios siglos después, en la época de Isabel II, pues se encuentran el tesoro de Guardazar justo en el sitio que había estado buscando 300 años antes Felipe II. O sea, que alguna información tendría. Además tiene una gran colección de reliquias. El monasterio era un panteón de reliquias y él era el rey de Jerusalén. Yo creo que como era un símbolo de poder, también él tenía mucho interés en encontrarlo. Bueno, os voy a dejar a Ramón para que hable un poco. Muchas gracias. Si queréis preguntarnos algo, luego a la salida, Ramón y yo... No pegáis a la salida. Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, esto para mí es un embolado, ¿eh? Es mucho más fácil pintar que hablar en público, pero bueno. En primer lugar, yo lo voy a leer, pero os aviso, me queda poca batería, como se me apague el móvil, nos vamos. No puedo decir nada más, ¿eh? En primer lugar, os agradezco que estéis aquí todos aguantando esta ponencia y nada, agradeceros la presencia y para mí es un honor compartir esta mesa con Luis, que le considero un gran pintor y le tengo mucha admiración. De nada. Luego hablamos. En la cafetería hablamos. Porque nos hicimos un viaje a China los dos y lo pasamos y eso nos unió, no nos conocíamos. Sí, estuvimos en China dando clases. Me gustaría agradecer a la P, a su presidente Astudillo y a Jesús Alcolea por haber pensado en mí para realizar este cuadro. Ha sido un reto y un honor. Va a pasar que todavía me queda batería, ¿eh? A ver, no sé cómo iba a acabar esta aventura de pintar el cuadro, pero bueno, gracias a que conocí a Luis Débora, que conecté con él enseguida, que me parece una persona maravillosa, no es pelotero, ¿eh? Me parece una persona maravillosa y lo que os pido es un aplauso para él por lo bien que lo está haciendo aquí. Empezamos a hacer fotos y él me explicó muchas cosas, me pasó libros para pintar la calle Mística. Yo me he limitado a pintar la calle como es actualmente. Os fijaréis con los cables, las farolas, con todo. Y he transportado personajes que tuvieron que ver en esa calle, tuvieron relación con la calle, como Santa Teresa de Jesús, que vivió un año allí, San Juan de la Cruz, el Greco, que ahora os cuento una anécdota de él, y Rodrigo Cota, que como no tenía ninguna documentación, pues pinté a un amigo ahí. ¿La habéis conocido al amigo? Sí. Joder, qué bien. Bueno, os cuento lo del Greco. Ya sabéis que llegó a Toledo en 1577, que usaba solamente 5 colores. Usaba el blanco, el negro, el azul, en vez del amarillo el ocre y en vez del magenta el vermellón. Y Felipe II, esta es la anécdota, le encargó 2 cuadros para el Escorial. Y a Felipe II no le gustaron absolutamente nada, no los puso. Y el Greco, para hacerle la pelota a Felipe II, le pintó en el entierro del conde de Orgaz, que lo podéis ver en la iglesia de Santo Tomé. Murió a los 72 años, cosa que a mí me da ya mucho miedo eso, y pintó 169 cuadros. Se me está apagando el móvil, ya no sé qué os voy a decir, ¿eh? Y nada, sobre la calle, ¿qué os puedo explicar que no se vea? No tiene simbolismo la calle. Está pintado el escudo de la Casa de la Moneda encima del amigo Luis. Está pintada una parte de donde vivió Santa Teresa de Jesús. Se cree que por esa calle, bueno, ayer se explicó bien, huyó San Juan de la Cruz.
Y el Greco ahí le he puesto con un bastón, porque ya estábamos mayorcillos y digo, que vaya con bastón. Y nada más, ya no sé qué contaros, porque el cuadro se ve como es. ¿El qué? Sí, es verdad. Es que se me ha apagado el móvil, ya no... La niebla esa que veis ahí verde, que me estuvo explicando Luis, que por debajo hay unas tierras, que hay muy pocas en este planeta. Se llaman tierras raras, Vale. y se llama el oro verde. El oro verde. Y emanan una niebla así de color verde, y claro, no iba a pintarlo todo el cuadro de verde, porque entonces... Y pinté ese poquito por lo menos para representar esa niebla. Ay, sí, por favor. ¿Qué es un iPhone? No, el normal, un iPhone. Ahí está cargando. Sí, vale, menos mal, voy a poder seguir leyendo. Aunque me parece que ha acabado, ¿eh? A ver. Si ya lo he dicho todo. ¿Qué queréis que os diga? Lo único que podemos hacer, lo que ha dicho Luis, si queréis hacer alguna pregunta, os podremos contestar, si sabemos, contestar. Yo sí quiero decir algo. Yo le voy a dar importancia a ese cuadro que no le está dando a usted. Dentro de 200 años ese cuadro vuelve luego al que lo descubra. Porque ve ahí a Santa Teresa, a San Juan, a una persona de la actualidad, a San Místico, es una locura. La mesa de Salomón, evidentemente, no lo será porque hay muchísimos documentos, libros, etcétera, y lo tenemos ya todo lo que podemos descifrar. Está descifrado, tengo una maravilla, felicidades, enhorabuena. Pero su libro, perdón, su cuadro ahora mismo, no le está dando la importancia porque quizás ahora mismo no la tenga. Pero dentro de 200 años es una locura. Pero ¿y qué más nos va a dar dentro de 200 años? Si no esperamos los 200 años... Ya, habemos palmado ya todos. Y luego dentro de 200 años, si hacen un homenaje a Rodrigo Cota, sacarán la cabeza de Luis. Pero la gente desconocerá, se pensará que es un retrato real. Es que yo ya no sé qué decir más, porque como todos los ponentes hablan tan bien, nosotros hablamos con los pinceles un poquillo y ya está. Por eso preguntad más cosas si queréis. Que Luis os las contesta a todas. Aprovechando que está ahí Luis Débora, de la calle, de lo que se ve de la calle mística, que nos podrías comentar de la imagen. De la calle mística. Pues la calle, en el cuadro lo que podéis ver, mira, es donde está la zona de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. En ese lugar estuvo Santa Teresa de Jesús desde el año 76 al 77, un año. En ese año tenía una celda, un lugar donde se refugió, donde se encerró. Y en ese año, en un año exclusivo, escribió las moradas, empezó a escribir las moradas y parte de las fundaciones. La Morales es el libro más importante como libro del misticismo católico. En la morada donde aparece Rodrigo Cota, San Juan de la Cruz, cuando escapa del convento de Carmen de Toledo, logra escapar y lo que intenta hacer es llegar justamente a donde estaban sus hermanas descalzas. Entonces, cuando ya, porque ella pertenecía al Carmelo, estaba el convento carmelita descalzo y el carmelita calzado. Entonces, cuando San Juan de la Cruz escapa del convento carmelita calzado, intenta llegar a refugiarse a donde estaban sus hermanas. Pero claro, era un 15 de agosto y ese 15 de agosto eran fiestas y él escapa de noche, aporrea la puerta y claro, aquí nadie le abría la puerta. Entonces, cuenta los manuscritos, un caballero con la espada desenvainada le ayudó a pasar la noche en un gran zaguán. Justamente ahora donde está la aparece Rodrigo Cota, apareció ese caballero enigmático que posiblemente fue el guarda de la Casa de la Morena, porque ese edificio en el siglo, a partir de 1520, se convirtió en la Casa de la Moneda, época donde escapa que San Juan de la Cruz, que es en 1578. Entonces, en este lugar nace el poema La noche oscura del Alcor, es decir, el poema más importante del misticismo católico. Los dos, tanto Santa Teresa de Jesús como San Juan de la Cruz, son doctores místicos concedidos por la Iglesia, los dos máximos exponentes del misticismo en el catolicismo.
Y en ese mismo lugar donde está Romero Cota es donde os comenté ayer que era la casa de Romero Cota. Ahí nace la Celestina. Es decir, tenemos ya la Celestina, tenemos el poema de Nuestra Oscura Alma, tenemos la morada, las fundaciones, pero es que también a la derecha, donde está Santa Teresa de Jesús, hay 4 obras del Greco. 4 obras del Greco. Es decir, yo lo que decía que es una anomalía estadística que en el mismo lugar concurran tantas obras literarias y concurran tantas obras de arte. Porque luego, con el paso de los siglos, ese lugar también fue vivió otro conocido toledano, que es también para dedicar otro 45 minutos por lo menos, que es Santiago Camarasa, otro enamorado de Toledo, que creó la revista Toledo. En el lugar encontramos restos alquímicos, por eso tuvieron que mandar al platero real a cuidarlo cuando se abandonó ese lugar, porque la gente sabía que era un lugar especial y por eso realizaban allí sus ciertos actos que la iglesia no estaba de acuerdo y tuvieron que mandar al platero real. Por lo tanto, este nombre de esta calle y sobre todo de este lugar, esta anomalía estadística, en el juego de la obra yo lo denominé como la calle mística. Y gracias al gran Ramón Córdoba pues ha podido demostrar, pintar, mejor dicho, la actual calle Núñez de Arce, es decir, que es como se llama la calle mística, y ha podido mezclar en un juego temporal lo que es actualmente la calle con los personajes que hay estudiado. Y luego, lo curioso que es casualidad porque Santa Teresa vivió un año escaso, solamente. porque el edificio, la familia, creo que eran los Ramírez de Zanyas, no tenía hijos y entonces no sé si era judío converso también. Y entonces quiere fundar un convento, habla con Santa Teresa y por eso vive ese año ahí, si no, no hubiera vivido. Pero como al final no acaba fundando el convento, por eso esa iglesia tan enorme que tiene Portivar es un convento y pasó a manos de la familia y lo transformaron en un palacio. Realmente es un palacio privado que hace 2 años murió el propietario y los grecos es una pena porque, Cálada está dedicada a San José, que en toda la cristiandad creo que la primera capilla dedicada a San José. Encara el retablo principal y los retablos laterales. Los retablos laterales en el siglo XIX, no sé si tendría problemas económicos, era de unos condes de Gondelares, Marqués de Eslava, lo venden a una colección de ambos americanos. Entonces, encargan el conde de Gondelain y el Marqués de Eslava encargan hacer una copia, la copia es magnífica, pero los cuadros estaban sucios, no estaban limpios. Entonces, la copia en el estado que estaban los cuadros, claro, la iluminación de las capillas eran con velas, los cuadros estaban de oro. Entonces han restaurado ahora el retablo mayor, que está el cuadro pintado de San José, y ha copiado una luminosidad impresionante. En cambio, los 2 cuadros laterales, como no son los originales, están en Estados Unidos y son 2 copias, y las copias los hicieron en el estado que estaban los cuadros, que estaban en oro, pues es un contraste que te da pena. Porque incluso creo que se debatió en el Congreso de los Diputados en el siglo XIX si podían salir de España, pero los cuadros hubo un debate. Patrimonio. Eso existe, ahí documentado. Bueno. No, sí. Si queréis hacer más preguntas, Esa calle hay un carrito. hay dos. Y creo que son los sitios donde... En Toledo, yo me recorrido Toledo buscando esos símbolos porque son los únicos 2 calles de fuego que he encontrado en Toledo, justamente en esta zona. Ahí se ve uno y un poquito de otro. Yo creo que por lo que habéis contado, habría que cambiarle el nombre y ponerle Yo ayer lo dije cuando estuve con la verdad ya fotografiar a Carlos, el alcalde, que estuviese con nosotros. Yo le dije que en Toledo pues tenemos calles como el Callejón del Diablo, Callejón de los Muertos, que la gente muchas veces solamente va a ver qué es esa calle y muchas veces ya no tiene nada. Y aquí sí que tenemos un lugar donde es una anomalía estadística y que bien merece ese nombre, el nombre de la calle mística. Y yo creo que mejor que con todo mi respeto a San Inés de Arce,
pero creo que el lugar lo merece porque es una anomalía, que creo que eso ocurre en un lugar del mundo y en un lugar concreto de Toledo donde nacen tantas obras del misticismo y de creatividad, tanto literaria como de lectura. Nada, te ponemos solamente a agradecerles a ti, desde luego, deseos y agradecer a los dos maestros que tenemos de aquí, pues el haberse brindado a hacer esas dos pedazos de obras que yo creo que pasarán de la historia, ¿no? De ciudad cálida del público. Así que, no, en nombre de toda la isla, que es un país de Chile, y muchísimas gracias. Preguntarle a Luis más cosas. No dice nada. Preguntarle cosas. Es que se podría dar un momento de atrás que no se dice el piso de arriba, porque no sabía, y lo pasado amigo en el de Luis. Ese se detectó que Ah, vale, en el mío no. Vale, vale. a mí no me sí. Ah, lo del tallo. en el Luis también, Mira, en el friso de arriba, ¿sabes? el piso de arriba, Vale, sí. No tenía... es que como no se veía en el... Es que, mira, bueno, ahí ves, ahí se ve el candelabro, la mesa, con las trompetas, que dicen que eran de oro, las de Jericó, y luego arriba eran los utensilios que utilizaban para los rituales. Sí. ¿Te lo pongo? Voy a ser de todo. Que no se había visto el tipo de Hemos cumplido con el horario, ¿no? Hemos cumplido con el horario. Ya está. Oye, pues muchísimas gracias y ahora te de